México se prepara a elegir un nuevo presidente. 50 millones de habitantes. La quinta parte de la población no sabe leer ni escribir. Esta es la comitiva del candidato Luis Echeverría. 62 vehículos, 300 personas, una caravana que recorre todo el país y le cuesta a México muchos millones de dólares. Cada 6 años el presidente elige al sucesor. El partido oficial lo postula candidato y triunfa con el 85% de los votos. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, heredero por decreto de las consignas revolucionarias de 1910, jamás ha perdido una elección y obviamente tampoco perderá estas. Año cae sobre los mexicanos. Hay necesidad de creer. Creer que con este candidato la Revolución Mexicana irá más lejos. Que con este candidato comienza una nueva etapa de la Revolución Mexicana. Digamos entonces con Luis Echeverría, con la Constitución y la Revolución, arriba y adelante. Juventud del Valle de Mezquital, a quien la Revolución Mexicana ha brindado la oportunidad de poder educarse, encuentren usted el hombre que sabrá dar un impulso al desarrollo de la emancipación femenina. Creemos que con usted, en la primera magistratura, la mujer mexicana tendrá más oportunidad de ampliar sus horizontes para dejar de ser solamente la compañera del hombre o el indispensable ser humano en el hogar. Compañeros de partido de Actopan y de toda esta región, si nuestro partido tuviera una seria preocupación respecto al resultado de las elecciones, si efectivamente nuestros opositores representaran un peligro electoral, que esto signifique de parte del pueblo la renovación de su fe en el gobierno de la revolución. El gobierno de la revolución, ese ofrecimiento que el pueblo nos está haciendo, no solamente de su voto. Muchas gracias, compañeros de Actopan, por esta recepción. Estudiaremos todos los problemas de esta región y nos esforzaremos apasionadamente por resolverlos. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva el candidato a la revolución! ¡Que viva la Revolución Mexicana! La Revolución Mexicana es la primera de las grandes revoluciones del siglo XX. Una de las más desesperadas. Había hambre de pan, hambre de tierras, hambre de justicia y libertad. México era un gran feudo esclavista donde el 1% de la población poseía el 97% del... A mis compatriotas de la tierra de Felipe Ángeles,
el artillero de la revolución. La historia de México ha sido un combate por una libertad ideológica que tenemos ya plenamente consolidada. Se trata de producir más riqueza y que ésta sea distribuida con un sentido revolucionario. He venido a Hidalgo para decirles en nombre de la Revolución Mexicana que los principios de la revolución, que sus ideas, que su equipo de hombres que se renueva continuamente son suficientemente poderosos para que con un triunfo electoral que no se nos disputa el día de las elecciones, logremos avanzar con rapidez. Yo comentaba hace unos momentos con las personas con que vengo debatiendo esos asuntos, de qué grande fue el acierto de la Revolución Mexicana. En 1876, Porfirio Díaz entra al poder para consolidar los intereses de la oligarquía. Una pequeña aristocracia terrateniente, despótica y cruel, constituía la élite del poder y mantenía esclavizada a la gran masa de los campesinos. Porfirio Díaz abre las puertas a la voracidad del capitalismo angloamericano. En esos días, México inicia su vida de país semicolonizado. En 1910, después de 35 años de dictadura feroz, Francisco Madero declara la insurrección contra Díaz. Las condiciones para una revolución ya estaban maduras. La rebelión fue incendiando todo el país y los grupos rebeldes iban incorporando a sus filas excelentes tiradores y diestros jinetes hasta formar guerrillas que terminaron por derrotar al ejército. En 7 años, esta lucha sangrienta dejó un saldo de 1 millón de muertos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Sánchez Colín. ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Usted participó de la revolución? Sí, participé en la revolución. ¿En qué año entró? 1911. Dígame, don Carlos, ¿por qué luchaban ustedes? Por las tierras que en la actualidad ahora las vemos en posesión de nosotros. ¿Qué tenían antes? Nosotros no tenemos nada más de trabajarle a la hacienda de peones. Ahora en la actualidad las trabajamos con nuestras propias manos. Tío, ¿usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no, en sus tropas, porque ya le digo a usted, uno es andar con él en el Estado Mayor y otro es andar con otros jefes, luchando por la misma causa. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué es lo que buscaban ustedes con la revolución? Pues desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Más que acabar con el dictador Porfirio Díaz, los campesinos se propusieron liquidar el régimen feudal. Si Adelita se fuera con otro, la seguirá por tierra y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Derrotado Porfirio Díaz, Francisco Madero entra a la capital el 7 de junio de 1911 como líder indiscutido de la revolución. Pero los maderistas eran una congregación floja de rebeldes independientes que apenas si se conocían entre sí y que carecían de una ideología precisa. No hubo precursores ideológicos, escasearon los vínculos con una ideología universal. De todos estos grupos, el más claro y concreto fue el Agrarista del Sur, encabezado por Emiliano Zapata. ¿Cómo lo llamaban ustedes? Los Atiles del Sur. ¿Por qué? Cuénteme eso. Porque nos daban el cariz que robábamos vacas, forzábamos mujeres y éramos lo peor para el gobierno de aquella época. Que en vista que don Francisco I. Madero no cumplió con el reparto de tierras, aguas y montes, entonces protestamos contra él hasta no vencer o morir. Madero solo era un reformista a medias, pero la oligarquía porfirista no lo creía así. La contrarrevolución se moviliza. El general Huerta asesina al presidente Madero en 1913.
Huerta instala una dictadura neoporfirista. La lucha continúa. En el norte, el general Venustiano Carranza inicia las acciones contra el gobierno al frente del ejército constitucionalista. Por la misma causa combaten Pancho Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata. Los pueblos, cuando comenzaron a conocer el plan de Ayala, entonces comenzaron a ir por grupos con nosotros y nos daban toda clase de facilidades en alimentos, en lo que se les pedía. Y el gobierno pues nos perseguía muy duro porque mataba a muchos pacíficos también, porque nos daban muchas facilidades y los colgaban, y eso nos favoreció mucho a nosotros porque el pueblo entero había pueblos que enteros iban con nosotros. El zapatismo se convirtió en el movimiento agrario más importante y famoso de la revolución. Los campesinos encontraron en Zapata la expresión de sus deseos de tierra y libertad. En el norte los villistas eran una fuerza arrolladora. Vaqueros, arrieros, peones de ferrocarril, los villistas carecían de intereses de clase definidos. Pancho Villa era una mezcla de prócer y bandido. Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión: mañana por la mañana tomaremos a Torreón. Alíñense generales con toda la artillería y también los oficiales de a caballo infantería. Ensillen el 7 leguas para partir a Torreón. No le hace que sean muy diablos, tomaremos posesión. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamábase Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. Y me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por suerte cayó Valentín en manos del gobierno. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Con la caída de Torreón y Zacatecas, el régimen de Huerta se desploma. Venustiano Carranza entra a la capital el 20 de agosto de 1914. La revolución estaba muy dividida. Pancho Villa se rebela, Emiliano Zapata desconoce a Carranza, el país se hunde en el caos. La lucha de facciones ensangrienta a la nación. El 6 de diciembre de 1914, las fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata ocupan la capital. Con ellos entra lo más popular de la Revolución Mexicana. Pero el zapatismo y el villismo eran solo un punto de partida, un signo oscuro y balbuceante de la voluntad popular. El espontaneísmo de las masas no es suficiente para consolidar el poder. Allí más que nunca la falta de una ideología precisa hizo derrumbar lo que podría haber sido una auténtica revolución. Si las grandes masas no tienen como objetivo la transformación de la sociedad, fracasan en la toma del poder. La burguesía que sí tiene ideología, espera su turno. Carranza envía divisiones a luchar contra Villa. El general Obregón derrota al Centauro del Norte.
La clase obrera, incipiente aún, se pone del lado de Carranza y Obregón. En 1915, la Casa del Obrero Mundial, dirigida por anarcosindicalistas, decide formar los batallones rojos para luchar contra Villa. El país está devastado por la lucha fratricida. El hambre y las epidemias recorren los campos de México. Venustiano Carranza fue el verdadero triunfador de la Revolución Mexicana. Su habilidad para manejar las situaciones políticas lo llevan a la presidencia. Triunfante el carrancismo con los plácemes de la burguesía, Carranza hace muy poco por repartir las tierras. En 3 años de gobierno, solo se reparten 200.000 hectáreas. Los obreros hacen huelgas y son reprimidos brutalmente. El pueblo sigue teniendo el mismo hambre de pan, de tierras, de justicia. Zapata continúa en el sur la lucha por las tierras. Los ejércitos no pueden contra la guerra de guerrillas. Entonces se trata de acabar con el zapatismo, asesinando a Emiliano Zapata. Don Venustiano Carranza giró las órdenes a Pablo González, que era el jefe de operaciones de aquí del estado de Morelos, a que fuera muerto el señor general Emiliano Zapata como diera lugar. Se acomodaron en la traición, que hasta cierto punto da vergüenza. Pues fue un plan que le pusieron desde antes, porque Zapata lo mandó perseguir Jesús Guajardo en los cerros, pero allí nunca pudieron matarlo. Entonces, acordaron, ¿verdad?, de que Guajardo se reuniera con Emiliano Zapata para ver si allí lo podían matar. Y le decíamos, general, lo van a matar. Y no nos hacía caso. A ver tú, échate adelante, se echó adelante la gente. Cuando iba llegando al portón, le hizo la caravana, los que estaban arriba, nomás eran 2. Tocó un clarín allá arriba, y cuando tocó el clarín, se paran como 30 en un prestil que había, como ahora, y le tiran el descargue a Zapata, con los balazos aquí. El caballo lo rayaron aquí en Lanca. Total, 7 balazos sacó el caballo. Zapata, todavía le levantó la rienda al caballo, para arriba, le paró de manos el caballo, pero en el aire se le acabó la vida de Zapata y se fue de este lado. Se peleó tierra, agua, justicia y libertad. ¿Y qué tienen ahora? Las tierras, la libertad y la justicia, cuando la quieren hacer y cuando no, no la hacen. ¿Sí? ¿Pero de quién son las tierras, en realidad? Del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, sobre la tierra es el gobierno el dueño de todo. Nomás las tenemos prestadas para mantenernos. Efectivamente, la Revolución Mexicana repartió las tierras entre los campesinos, pero en forma desigual. Solo el 50% tiene tierras. El resto, 3,5 millones, trabajan las tierras de otros. No se les dio agua para riego, ni maquinarias, ni ayuda. Los campesinos continúan trabajando con métodos primitivos las escasas 5 hectáreas que les dio la revolución. En el sureste, en Yucatán, la situación de 500.000 mayas no puede ser peor. Nada ha quedado de su fabuloso imperio. En Palenque la selva lo cubre todo. Los templos y los palacios han quedado aprisionados por el follaje y navegan semisumergidos en el mar vegetal. Los grandes bajorrelieves conservan el dramatismo, la belleza y el espíritu de la raza maya. En Chichén Itzá, los mayas transportaban sus estatuas y piedras labradas con cuerdas de hilos y sal. Con aquella fibra prepararon trampas, construyeron arcos, tejieron redes y ataron a sus prisioneros. Yucatán es una enorme pampa caliza despojada de vida, donde solo puede sembrarse el enequén, la fibra sisal. En 1875 se empieza a utilizar el hilo sisal para atar las cosechas de trigo. Las insaciables máquinas cosechadoras devoraban millones de metros de binder twine.
El ridículo precio que las compañías norteamericanas pagaban por el hilo sisal solo se pudo mantener debido a que los campesinos mayas trabajaban en las haciendas en condiciones de esclavitud. En 1900, la banca Morgan decide formar el monopolio de la International Harvester, llamada a ser la principal compradora de sisal. La primera medida del monopolio fue bajar aún más los precios del henequén. Los productores estaban tan encadenados al imperialismo como sus propios esclavos. Aquí, como en todas las haciendas, existió la esclavitud en la época de Porfirio Díaz, en la época del porfiriato. Y aquí este señor, don Gregorio Tzul, fue uno de dichos esclavos. Esclavitud, Bishanikachi, más presidente, don Porfirio Díaz, más gobernador. Olegario Molina. Y entonces este señor era el esclavo. En esa época existía, dice él, la fajina. No paga nada. Había haciendas donde se hacía la fajina en la mañana y se hacía en la tarde. Los sirvientes. El Trabajador. El trabajador. Porque no se vuelve a decir. Hasta que no vuelve a decir. Se le jalaba arriba. Hasta que dice no hay, pues lo baja otra vez. Cuando triunfó la revolución, vino Alvarado entonces. Y entonces estaba haciendo justicia en esta época, para acabar con la esclavitud. Está acabando la esclavitud. Pero para don Gregorio Tzul, la esclavitud no acabó. Tiene 73 años y debe seguir trabajando para no morirse de hambre. Mi nombre es Antonio López Hernández, nací en Mérida, Yucatán. Mi vida pues ha sido muy azarosa porque quedé huérfano muy pequeño. Pues de chico empecé a vender periódicos, a limpiar zapatos, y ahí me fui haciendo hombrecito, a luchar por la vida. Pues ahí llegué a la edad de 28 años, en que empecé a formar hogar, y busqué una compañera. Hasta la fecha te contamos con 11 chamacos, vivos 9 y 2 fallecidos. ¿Esto es de ayer? Sí. ¿No hay más que esta? No hay. Ahora, trata de buscar más sencillo porque así no endurezca mucho. Es que iba a decir, pues, ¿cómo? Pues, compra azúcar o café, alguna cosa. Porque Si no hay, ¿cómo lo voy a comprar? ¿Por qué lo voy a comprar? con piedra ya que no se gana para comprarlo, ¿y cómo? Chayo, ese molino que muera don Daniel. Chayo, tómalo. Que lo muera rápido don Daniel. Es tarde. Pero lo muela bien porque todo está en pronto. Vale, está bien.
trabajo aquí desde hace 24 años. Pues nos correspondió a 4 hectáreas de terreno cada quien. Pues claro que mientras más somos, la tierra no crece, que mientras más somos, pues menos ganamos. Vivimos completamente sumidos de la miseria porque pues, no se alcanza para vivir. Prácticamente se vive porque pues, ya parece que por un milagro. Pues se alcanza para comer, no alcanza para vestir. Vestir y comer no se puede. No hay, no da. Tiene el gobierno federal dado al campesino la mentira de que son dueños. Todo campesino es dueño de sus tierras, pero del producto no. Y de esa forma pues no se puede vivir más que ver un cambio radical completamente. Que se borrase por completo todo lo que está hecho y se principio con otra nueva estructura. Quito a Juan y pongo a Pedro, pues yo los quito, yo los pongo, yo los manejo. Tendría que haber una nueva estructura, un nuevo sistema. Ese sistema que hay actualmente ya es viejo, ya no ha dado resultado más que a los políticos de alta escala. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Enequén fue robado de Yucatán y aclimatado en Kenia y Tanganica. Los monopolistas preferían cultivarlo en una tierra donde los hombres eran más pobres y estaban aún más esclavizados que en Yucatán. Cuando la reforma agraria llegó a Yucatán, los terratenientes se apresuraron a fraccionar aparentemente sus grandes propiedades y las registraron a nombre de sus familiares o de prestanombres, como ocurrió en el resto del país. Pues para mí, a campo llegó solamente de la revolución el dicho ese de que tierras para el ejidatario. Pero el producto de las tierras no lo ve el ejidatario. Desde que labora la tierra no le ha llegado el beneficio de la revolución. No lo hemos visto. Nos quemamos la espalda de 5 de la mañana a 2 de 1 a 2 de la tarde. Y de ahí no pasamos de frijol y tortilla. Pues no fue, sino que está traicionada. Está congelada completamente. En la tarde comemos solamente tortilla con café. Pues en la mañana no desayunamos. Hasta el mediodía sí hay para la vianda. Si no hay que ser un huevo, 2 huevos para todos ellos. Un poquito y ya está. Él a veces así como me dice que coman mis hijos y se dicen que sea yo que yo no coma. Me conformo con un poco de masa que me bata así. Con eso. Eso toma y se va a trabajar. Acá de las tortillas viejas voy a almorzar. Aquí las tienes. Come, hijo, come. Come. ¿No quieres comer? No mueve la chola, pues no abre. El que debe sufrir el hambre soy yo y hay 10 que me veo obligado a sufrirlo, pues, pero vivo muy tranquilo. Porque si me apurazo a comer solo yo hasta llenarme, no falta un chiquito que se me muera de inanición y eso es una embromada. Y para eso mejor no. Buenos días, mi hermano. Buenos días. Mira, hacer si puedo hacer un servicio. Necesito que me facilite 20 pesos. Antonio, hace 2 días que te di un préstamo y no te puedo seguir dando más. Pero debe comprender que mi situación es bastante crítica y eso lo hago por poder vivir. La semana que viene me descuento lo que debo y la próxima semana pues me facilita usted para seguir la otra. Un poco mejoría que haya en el trabajo, pues le saldo toda mi deuda. Cuando pues alcanza, semanalmente no sobrevive uno más que para no morirse de hambre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajo, ¿no? Me lo descuenta usted y después pues, me facilita otro día a otro para pasar la semana siguiente y así sucesivamente hasta que mejore la situación. Es cuestión de buscar remedio a la vida. Bueno, todavía te voy a dar los 20 pesos, ¿no? Hasta la nota. Está bien, Iván, muchas gracias. Tener presente que la semana próxima se los devuelvan. Estoy apuntando el puente.
que la política oficial, la política del gobierno esté equivocada? Pues, según vemos en la forma en que está actuando, pues uno se tiene la convicción de que sí está equivocada, porque no da la libertad de comercio, o sea, la libertad de vender tu enequén a quien te dé la gana, sino que tiene uno que recurrir a ellos directamente. Así los desfibres en otro lado siempre tienes que recurrir a vendérselo ahí porque nadie más te lo compra. Belvi, gracias. Si usted, por ejemplo, tiene su enequencito y dice, sus posibilidades lo pueden, usted lo raspa, lo desfibra, lo empaca y lo sube en un camión y dice, lo voy a llevar al estado de Campeche para vender. En la caseta de policía le agarran a usted. ¿Dónde lleva usted eso? Porque ellos empezaron a manejarlo y entonces los pobres campesinos les dijeron que para ellos era la tierra y resulta que para ellos nada. Y entonces ellos salían con muy buenas sumas de dinero. Y veía usted que ya fomentaron sus palacios, fomentaron sus casas y se dan sus buenas parrandas, tienen sus buenos automóviles. Y entonces el pobre campesino, viendo él eso, pues dice, si voy a hacer un buen trabajo para que otro lo goce. No. Entonces voy a trabajar medio día nada más. Siguen viendo que la misma. Y entonces dice, pues vamos a trabajar nada más que 3 horas. Y que en el plantel no vamos a chapear, vamos a pasar corriendo. Y entonces ahí vino, y ahí viene que digan que el pobre campesino es mal trabajador. La oligarquía en decadencia aún conserva los palacios franceses. Esta familia, que antes poseía 21 haciendas, hoy solo cuenta con 14. La casta divina llora por tiempos pasados. Pues antes sí eran muy agradables porque íbamos muy a menudo a las haciendas, queríamos mucho a la gente, todos eran nuestros compadres, nosotros íbamos a bautizar a todos los chiquitos, nos querían mucho, todo nuestro servicio venía de las haciendas, ¿ven? Nos íbamos muchos, nunca hubo mala voluntad entre ellos y nosotros, al contrario, acá la cuestión esa de razas nunca existió. Igualmente nos daba sentarnos con que fuera un indio, que fuera un blanco, que no fuera. Eso que hay con los Estados Unidos, eso acá nunca hubo. A Dios gracias, ¿verdad? Acá siempre. No, acá nunca. De esos... No, nada, ni ellos se sentían mal ni nada. Y pasábamos unas temporadas muy agradables en las haciendas. Teníamos caballos buenos allá, íbamos allá con los amigos y todo eso a las haciendas, ¿ven? A ver, Ani. Hoy porque la vemos tan tristes, ya no nos da ganas de volver a ver una cosa que ya terminó su vida. Que ahorita sencillamente lo más indispensable para que la gente no se muera de hambre es lo que les damos el trabajo, porque no tenemos dinero para pagar más. Pero, y en realidad el enequén lo que lo ha hecho bajar mucho también es la cuestión esa sintética que ahí tienen todas esas cosas ahora, que antiguamente no existía, ¿verdad? Antiguamente una soga que usted quería tenía que ser enequén. ¿Y qué tal son los trabajadores mayas que usted me estaba contando? Algo flojitos, joven, tienen buen gusto. Pero yo creo que el calor también. El calor también es capaz de agobiar a cualquiera. ¿Quién tiene ganas de estar trabajando con ese sol? Por ejemplo, ellos se trabajan en la mañana, temprano en la mañana, y a las 11:30 del 12 del día ya está. ¿Y qué le parece cómo va a desarrollarse la situación acá en el Yucatán? Pues más vale no pensarlo, joven, porque nos daría una neurastenia profunda. ¿Por qué tan mal está? Tan malo, terrible, sí, está terrible. El que no tiene con qué vivir fuera de sus haciendas, ahorita se muere de hambre. La que no tiene alguna casita o algún hijo que ya trabaja, ¿verdad? Porque ya los hijos ni uno tiene que ver con haciendas. Pero cambió en algo la situación, digamos, en la época de Cárdenas o de Alvarado, así. Cárdenas fue el que nos empezó el mal en Yucatán, en realidad, porque en Enequén solo había en Yucatán. Cárdenas fue el que lo empezó a sacar fuera, que tiene él fuera ahorita grandes haciendas de Enequén. Lo que la oligarquía jamás le perdonó al presidente Cárdenas fue haber traído la revolución y la reforma agraria a Yucatán. Durante su gobierno se repartieron 18 millones de hectáreas y se trató de impulsar en Yucatán una política socialista. Pero Cárdenas no movilizó a las masas para destruir a la oligarquía, y la oligarquía terminó por adueñar la revolución. ¿Ustedes votaron en contra del PRI? Pues la mayor parte de la gente campesina, sí. Porque están viendo la realidad. Y aquí, en las elecciones en Motul, se descubrió que había individuos así allegados al partido oficial que tenían hasta 3 y 4 boletas de elector para que tenga derecho a votar 4 veces. De modo como no van a ganar en esa forma. Porque ya el pueblo perdió, se puede decir, ya hasta el temor, ya el miedo. En realidad, Yucatán es uno de los casos más interesantes de la vida política nacional. Como nunca en un estado, el pueblo se decidió a votar por la oposición, por Acción Nacional. Y esto obligó al Partido Revolucionario Institucional a realizar actos increíbles que nosotros creíamos superados históricamente.
Por ejemplo, adulterar el padrón, hubo robo de ánforas, se utilizó al ejército para mantener al pueblo sumiso a la determinación de imposición del señor gobernador. Pues, ¿qué puede hacer? No tiene otro camino más que seguir aguantando esta situación hasta ver hasta dónde va a llegar, porque hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años y ni cuerpo que lo aguante. Casi todas las fortunas mexicanas son recientes. La burguesía de las grandes ciudades no fue perjudicada por la revolución. Por el contrario, se benefició con ella. En 1925, el país estaba devastado por la guerra civil. Había muertos por todas partes. Las vías de comunicación estaban destrozadas. México necesitaba ferrocarriles, viviendas, caminos, industrias. El Estado contrata con particulares las obras públicas. Los generales y coroneles de la revolución se convierten en traficantes de influencias, intermediarios entre Estado y burguesía. Nace así, de las propias filas revolucionarias, una nueva burguesía nacional. Esta es la nueva burguesía mexicana, claudicante y feliz, con los ojos puestos en los Estados Unidos. Aquí están sus artículos suntuarios, los automóviles, los apartamentos de lujo. Inversionistas y empresarios extranjeros, prestanombres, comerciantes de toda la haya, especuladores, compradores de terreno, funcionarios corruptos. Esta burguesía naciente es la más importante base de sustentación del gobierno actual. Es que ella arrastra y me al servicio del régimen a otras clases sociales, obreros, campesinos, clase media, pero que no participan de las decisiones del gobierno, ni mucho menos del control de las riquezas. El desarrollismo no ha significado mejores niveles de vida para la población, solo para una pequeña minoría privilegiada que dilapida los recursos del país en artículos de lujo. Esta creciente acumulación del capital ha provocado una extensión dramática de la pobreza. La suerte de 40 millones de mexicanos ha empeorado o simplemente es pésima. Si la Revolución Mexicana en los primeros 60 años no ha podido rescatar de la miseria más atroz al grueso de la población, ¿cómo esperar que en los próximos 60 años la situación mejore? El desarrollo así concebido es inhumano. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En la zona de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupito de ladinos explota a las comunidades indígenas, cumple la finalidad de la sociedad colonial, convertirlos en peones o asalariados. Los indígenas están marginados del desarrollo, de la cultura, de la política. Poseen tierras de acentuada pobreza agrícola, animales raquíticos, insalubridad, alta mortalidad infantil, analfabetismo. El ladino les fomenta la prostitución y el alcoholismo. ¿Cómo te llamas, eh? Se llama Miguel López Paneras. ¿De dónde llevas esa leña? Lo llevar a San Cristóbal, compraba un poco sal, compraba un maíz, compraba un poco frijol, compraba un poco chicharrón, compraba un poco carnes, ya. No sabemos hablar, no sabemos escribir, no sabe apuntar, cómo se llama, mi nombre. Tenemos tres hijas, una Domingas, una Manuela, una María, ¿ya? Que trabaja quebrar la tierra allí, y limpiando las milpas, 3 meses va a limpiar.
hombres, borrachos del alcohol blanco, los indígenas forman parte del gran grupo de marginales que no tienen nada. 11 millones de mexicanos no comen pan de trigo. 9 millones no comen carne, pescado, leche, huevos. 8 millones usan sandalias. 5 millones andan descalzos. 23 millones viven en casa de adobe o madera y no tienen cuartos de baño ni agua corriente. Poco. Tomemos un poco pozol, tomemos un poco café y trabajar. Es mi mamá, está enfermo, duele la cabeza y el cuerpo, no puede caminar, no puede descargar leñas, no puede y quebrar las tierras, no puede. Cortamos leña y agarramos machete, agarramos hacha, agarramos el azarrón, pues que sabe trabajar. Así le vendemos leñas en San Cristóbal, las casas. Pues que si lo vendemos, llevamos ya de 2 pesos, 3 pesos. Cortamos con la hacha, cortamos con la macheta y a cargar. Vinimos y por acá, aquí, cargar, pues que cargar como 15 leñas. Pues que me vino por acá. Está muy pesado. López Panela es autoridad entre los chamulas y es llamado a resolver un pleito en San Juan Chamula. Los indios no confían en las autoridades blancas. Sí, espérese una vez, espérese, señor. Esperemos que venga la señora de aquí. Bueno, aunque venga mañana. Ah, bueno. Sí, la señora viene hoy. El burro que ha detenido. Ya pe, bukat tal ese. Butal di kala bet ni sampai si ok awanem tal ska ese. Ya ke pasaran dia ke. Pasaran di mulut baru aku telah kalau apa. Ano siya buat elan sal yang buat elan sal de. Ada kwajeran ni chal. De con cost no sto. Gallo. Ora ni chiton. Kita ada kita. Joyo, ¿qué casillannya? Bajolote. Cabat kopi hani cabat kopi tegel. Cacatenya. Bajolote. Hani kusi cabat. Aquí tenemos un niño, pues sí, niño. Es un niño que hay aquí. Entonces, este niño tiene mano, tiene pie, tiene cabeza. La Habana no significa cabeza, no tiene pie, cabeza. Ahora sí,
Se llama oreja. Ahora, ¿cuántas orejas tiene? 2 orejas. Ahora, si el niño tiene, ¿cómo se llama? El cabello. ¿Cómo se llama? 5 dedos y más 5 son 10 dedos. Ahora, ¿cómo se llama? Es mano. Ahora, ¿cómo se llama ese niño? Chamarra. Aquí tiene más. ¿Cómo se llama ese? Camisa. Botón. Plumal de caballo. La voy a usar chamula. Pero entonces chamula. Pero un gobierno o Estado, pues Estado, Chiapas. ¿Qué dice, vale? Chiapas. Pues sí, Estado, Chiapas. Ahora, pues sí, bandera de bandera mexicana. Hay un color, ¿no? 3 colores. Muy bien, 3 colores. Pues sí, dijo un color, ¿no? Verde, rojo. Entonces, pues bien, hasta que es banderas calientes. Entonces, ¿qué es fácil quererle? Saluda a la bandera. Para saludar, ¿la Javi? Saluda a la bandera. Pues es para saludar, Javi, querem. ¿La Javi? Pues ya os conta yo entonces, muy bien. Entonces, bandera mexicana. Pues es bandera mexicana. Kuya pari sudah tota kapone sa tatem to vinim nalal mero taro kala me vereni kala me sandro sa kala masen sa kuya pato po petong le sin sa beda ta pal to ya halon to tilon kuya pal to pala baik to pala pati to tambarto to tanalang to tan molol kalan me maladena to tayolte to terapi cepat sebelum terlepas hati. Itu kita kuat, itu sama gue itu sangat berat itu. Ini kita kuat, itu sampai kita pernah sakit puatan. Sama gue itu sangat berat. Somos ignorantes nosotros, somos unos ciegos que no sabemos ni sabemos que vivimos sobre la tierra, pero no sabemos las cualidades de nuestro gobierno. Nosotros trabajamos la tierra porque así nos tocó por suerte toda vivir y nos dieron el pedazo de tierra para trabajarla, para mantenernos. Pero ya ahí en fuera, ya cuestión del gobierno, solo ellos saben cómo llevan sus negocios. Nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo. El control que ejerce el PRI sobre el país es total. Esta multitud de campesinos son arrastrados a los mitines del partido en camiones oficiales. No tienen la menor oportunidad de negarse.
Controlada la prensa y la información, cualquier agitación en el campo es reprimida brutalmente en el silencio más absoluto. El campesino se dice a sí mismo: por unas pinches elecciones yo no me voy a quedar sin trabajo. De todos modos, el PRI va a ganar. El partido, que ha hecho de la revolución una institución firme e inamovible, llega hasta los lugares más apartados del país. Amatenango del Valle, 3.179 indios celtales dedicados casi exclusivamente a la alfarería artesanal. Las tierras que les prometió la revolución jamás las han visto. Aún siguen en manos de un terrateniente ladino. Una vez cada 6 años, próximas las elecciones, llega el partido y monta la farsa para recibir al candidato. Consigue la comida, la cerveza, la orquesta y empapela la aldea con retratos de un hombre que jamás han visto y que será el diputado por la aldea. El PRI tiene creada la ideología de la pancarta. La pancarta representa la posibilidad de ser visto cuando llegue el candidato. Tal vez mañana el cacique político le diga: has estado bien, Fernández. Te vi levantar la pancarta. Al que no va lo combaten, lo segregan. Ese hombre que no está organizado ni tiene una ideología que sustente su inasistencia, vuelve al redil. Distinguidos mexicanos de Amatenango del Valle, ustedes son mexicanos con los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos. La Revolución Mexicana, la que se pronunciara con Obregón, con Carranza, con Zapata, con Villa, es hecha precisamente para los económicamente más débiles, como ustedes. Pretende que cada día haya menos pobres y que los ricos sean cada día menos ricos. Nos da tristeza cuando vemos niños sin zapatos. Nos amarga cuando sabemos que no tienen el pan cotidiano, que no tienen la escuela necesaria, que no tienen la salubridad. Mi función no será la de resolver esos problemas, pero sí de vigilar que otras autoridades las resuelvan. El que está recibe un cuaderno, el que no está no recibe nada. El largo brazo del PRI llega hasta la choza más humilde. Las condiciones de la población rural de nuestro país son defectuosas desde el punto de vista nutricional. En primer lugar, porque la alimentación es pobre. Es pobre no tanto en calorías, pero pobre en proteínas. La desnutrición que existe es una desnutrición proteica. La cantidad de proteínas que consume el pueblo es inferior a la que pudiera estimarse como cifras recomendables, pero lo que es más grave es que estas proteínas son de mala calidad porque no tienen proteínas de origen animal. La composición de la alimentación mexicana es fundamentalmente de maíz, frijol, algunas frutas y algunas legumbres, pero fundamentalmente maíz. El pueblo consume 400 gramos de maíz por persona y por día, y este alimento es el más pobre de los que puedan consumirse en el mundo. Casi tan pobre como lo que pueda tenerse en las hierbas que crecen en el campo. La clase obrera que formara los batallones rojos para pelear en la revolución es otra de las bases de sostén del gobierno. La asistencia a la manifestación del 1 de mayo es obligatoria. Los que no concurren son anotados en planillas y reciben sanciones. Los sindicatos no pueden oponerse a la política oficial.
El sindicalismo mexicano es un sindicalismo libre, democrático, autodeterminante en su vida interna, con magníficas relaciones con el régimen de la revolución. Una serie de dirigentes corrompidos, prototipos del gangsterismo traidor, se ha hecho cargo de los sindicatos y una vez adentro han defendido la política de la burguesía en el poder. ¡Ya! Los de la Cruz, los de la Cruz. Los de la Cruz. El Partido Popular Socialista, fundado por el maestro Vicente Lombardo Toledano, siendo un partido marxista-leninista, lucha por fortalecer la economía estatal, luchar con éxito respecto a las presiones del exterior. ¿Cómo justificaría usted entonces el apoyo de un partido marxista a la candidatura de Luis Echeverría? Bueno, eso es fácil de explicar en el caso concreto de países como el nuestro, es decir, países que están en desarrollo, en los que el imperialismo norteamericano influye en su vida económica, social y política. Es decir, este problema de orden táctico se ha discutido mucho en los partidos de la clase trabajadora. Nosotros creemos que es posible, es conveniente, es necesario para que haya un avance democrático, para que haya un avance con independencia del extranjero, la unidad de las fuerzas patrióticas, nacionalistas, progresistas de un país, revolucionarias como en el caso de México. Por eso nuestro partido ha pregonado y ha aplicado una experiencia histórica del pueblo mexicano, la del Frente Nacional Patriótico y Democrático. Por eso nosotros hemos visto en la candidatura del licenciado Echeverría coincidencias fundamentales con el programa, con la plataforma electoral de nuestro partido, y él también aceptó públicamente la postulación de nuestro partido y expresó que tenía coincidencias fundamentales. El resto de la izquierda mexicana en la ilegalidad es muy pequeña y está dividida. Maoístas, comunistas, trotskistas, espartaquistas, pro Moscú o pro China, la vanguardia deberá surgir de la propia lucha. El movimiento estudiantil del 68 revela las lacras del sistema y abre una etapa de luchas populares. Por primera vez en 40 años, la unidad de obreros y estudiantes atemoriza al gobierno de la revolución congelada que reprime brutalmente. Aceptar el reto y para pronto acabar que chingue su madre cueto. Se soltó la represión tantas veces conocida que hasta la prensa vendida se tuvo que retractar porque el estudiante dice no nos vamos a dejar. Pura sin afán de molestar, Díaz Ordaz quiere acabar con la ciencia y la cultura. Es cierto que participaron algunos miles de estudiantes, pero era muy curioso ver la coincidencia de elementos, digamos, pseudo-revolucionarios, particularmente militantes del trotskismo internacional, de los grupos espartacos maoístas, ligados a la embajada yanqui. Se pusieron nombres a las aulas universitarias de Mao Zedong, de Che Guevara. Las manifestaciones iban presididas por el retrato de Che Guevara, de Ho Chi Minh, tal como lo hicieron en París. Para nosotros, en una serie de aspectos, una copia extralógica. 2 de octubre de 1968. 300 tanques y 6.000 soldados
rodean la plaza de Tlatelolco. Durante 4 horas disparan sus armas contra estudiantes, mujeres y niños. Siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz y secretario de Gobernación Luis Echeverría, el gobierno de la Revolución Congelada asesina en una tarde a 400 personas. Para que nunca se olvide las gloriosas Olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas, 400 esperanzas a traición arrebatada. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Porque estas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. Para que nunca se olviden de esa tierra mexicana, mando a matar el gobierno 400 camaradas.